Primer pulso económico de la semana, que empezamos mirando atrás al IBEX 35 y al verlo descubrimos que hemos empezado con pérdidas. 0,72 abajo, perdemos los 9.200. El índice general se queda en 9.159,2. Algunos valores, a pesar de eso, avanzan. En ese caso de CaixaBank, 2,40 arriba, Bank Inter, 1,79 arriba o Acciona, 0,93 arriba. Por contra, los que han tenido hoy peor ejecutoria, los lidera Fluidra, que se deja en la sesión 4,40, seguida de Arcelor, 3,50 y de ACS, que se deja en la sesión 2,54. Bueno, y a continuación les vamos a destacar algunos de los temas que vamos a ver luego aquí en esta mesa de análisis económico con los mejores expertos para que ustedes, donde quiera que nos vean, no se pierdan detalle de la economía. Bien, en nuestra mesa de análisis económico nos vamos a hacer preguntas. Por ejemplo, ¿el IPC pierde el control sobre el mercado de tipos? Esta va a ser una semana bastante tranquila ya en lo que toca a la zona euro y momento para preguntarse si Christine Lagarde fracasará en su propuesta sobre los tipos, la que lanzó la semana pasada, pues porque estamos viendo cómo el Banco Central tampoco controla demasiado bien lo que está pasando con esos tipos. Y hablaremos de las ventas minoristas que siguieron una senda descendente en toda la eurozona en diciembre. No es mucho la desventura de las ventas minoristas, pero sí es muy relevante que terminaran el año peor que el mes anterior, el de noviembre. En fin, les vamos ya a ir desgranando todos estos asuntos. Les presento a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Está encantado de estar aquí con todos ustedes. Igualmente. Y lógicamente luego hablaremos de la pérdida de mi maestro. Muy bien. Don Miguel Ángel Cicuéndez. Buenas tardes. Presidente de ASEAFI y consejero de una de las grandes SICAVs del momento, ¿no? Bueno, en cuanto a resultados, sí. Euroopciones. Eurohispano, opciones y sí. Eso es. Muy bien. Pues nada, pues encantado de estar una tarde Empiezo más con usted, porque me tiene que contar cómo ha visto la sesión. Parece que hay un nuevo brote de tensiones, hemos perdido los 9.200 y como esta semana no baja muy abundante ya en resultados, quedan algunas, eso sí, queda Logista, Mafre, ArcelorMittal, pero nadie espera enormes sorpresas. ¿Qué nos deparará la semana? Bueno, pues yo creo que posiblemente hayamos llegado a un cierto techo relativo. El S&P ha tocado la zona del 4.200 y ahí, bueno, pues hay unas ciertas resistencias. El mercado ha subido mucho, entonces no puede seguir el mismo ritmo porque entonces ya nos quedaríamos sin año. Entonces ha habido gestores que han cerrado sus posiciones o que las han cubierto, como es por ejemplo mi caso. Entonces, yo creo que el mercado puede estar en un lateral bajista en el corto plazo, pero, oye, la tendencia sigue siendo alcista en el medio plazo. Pues efectivamente yo creo que hoy básicamente lo que se ha hecho es realizar beneficios como empieza a ser casi tradicional los lunes de la semana anterior y en ese sentido consolidar esas posiciones, pero todavía el potencial de crecimiento, sobre todo de valores que todavía siguen siendo atractivos en función de los resultados esperados, pues sí que da recorrido todavía a la bolsa a lo largo del año, lógicamente, pero con volatilidades importantes. Bien, vamos con el primer asunto. ¿Qué le pasa al Banco Central Europeo que parece que no controla lo que quiere que sea controlado Christine Lagarde? Bueno, pues evidentemente los bancos centrales europeos tienen su capacidad de intervención, pero básicamente hay que tener en cuenta que son tipos de interés a muy corto plazo. Mandan mensajes, etcétera, pero es al final el mercado, en función de las expectativas, el que decide. Y el mercado ya está anticipando una nueva subida en el mes de marzo, pero sí que considera que incluso no solo la Reserva Federal, que ya prácticamente lo dan por descontado, sino el Banco Central Europeo podría cambiar su política económica durante el último trimestre del año, en función de cómo vaya la inflación. Yo creo que eso es lo que vamos a ver. Ha habido un buen dato de IPC en Europa, pero ha habido un pésimo dato de subyacente. También la subyacente, no solo en España está en el 7,5, sino en Europa, en la Unión Monetaria en el 7, que es una cifra preocupante. Por tanto, yo creo que lo que hay que ver es cómo evolucionan los mercados. Pero los mercados lo que sí que hoy por hoy nos han creído, a ver qué dice don Miguel Ángel, es que va a haber fuertes subidas adicionales de tipos de interés.
Bien, bueno, lo que pareció curioso es que Lagarde pues, hablara de que, bueno, que se anticipara que ya se van a subir, o sea, ya nos han dejado sin poder estar pensando qué va a ocurrir, porque van a subir en la próxima reunión 50 puntos básicos más. Entonces, el mercado ya no se cree ni a la FED ni a la Reserva, o sea, ni a la Reserva Federal ni al Banco Central Europeo. En los mercados de bonos. Luego, cuando se ponen muy duros, pues terminan creyéndose. Pero de momento no se los creen y por eso hubo un movimiento a la baja en rentabilidad y subida en precio brutal. ¿Qué ha habido hoy? Pues un rebote que hemos visto el bono alemán que se ha ido a una rentabilidad del 2,28. Pero bueno, lo que estamos viendo es que efectivamente los bonos tienen rentabilidades muy atractivas que hace un año no tenían. Y ya hemos visto las colas que supongo que habrán puesto en muchos sitios en el Banco. Vamos, en el Banco de España, ahí para comprar en concreto letras del Tesoro, que hoy ya se están poniendo a precios atractivos, pero hay fondos de inversión que dan rentabilidades mucho mejores a poco que lo busquen. Sobre todo la explicación de las colas yo creo que tiene mucho más que ver con los mordiscos que le pegan las entidades por vía de comisiones a los que acuden a esas entidades diciendo, ¿qué tal si compramos unas letras del Tesoro? Y le dicen, sí, pero mira, te van a dar algo menos del 3 y casi un 1 se lo queda a la entidad. Hombre, yo creo que el asunto de las comisiones hay que planteárselo sobre todo en este momento en el que muchos fondos y fondistas estamos perdiendo. Pero dicho lo cual, a lo mejor también ocurre como cuando se anuncia la subida del precio de la gasolina o cuando se iba a eliminar precisamente esa subvención de los 20 céntimos, que hubo colas eternas de 2, 3, 4 horas para ahorrar, en el mejor de los casos, 10 euros, llenando al máximo los depósitos de alta capacidad, y además se perdía mucho tiempo y además se desarrancaba. Por tanto, yo en general soy partidario que se haga a través de profesionales. Es verdad que hay profesionales como don Miguel Ángel mucho más eficientes y más baratos que otros intermediarios. Hombre, hay que saber negociar con los profesionales y decir, oye, ¿cuánto me va a costar? No, si me va a cobrar así, pues entonces voy directamente a tesoro.es. Que no, pues oye... Si no ha reventado la aplicación, que también bueno, ha la pasado, aplicación estaba funcionando mal, pero lógico, está entrando mucha gente. Claro. Bueno, vamos con las ventas minoristas que siguen una senda descendente en la Unión Europea o en la eurozona, mejor dicho, en diciembre. En términos interanuales, podemos decir que las ventas minoristas han caído un 2,8%, que no es poco porque en noviembre luego lo corrigieron, tal, pero al final eran 2,5%. O sea que esto veremos qué dicen en enero, pero la tendencia es a que empeore. Hombre, y en la campaña de Navidad. Claro. Además, que es cuando se suele producir un repunte, eso que pone de manifiesto, que evidentemente el crédito al consumo es más caro como consecuencia de la subida de los tipos de interés. ¿Eso qué significa? Que también la incertidumbre respecto a lo que va a pasar en los próximos meses, porque se está detectando una clara desaceleración, ya no digamos en Alemania, que pesa mucho en el cálculo, en la ponderación de ese índice, y luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta que el empleo tampoco se va a comportar satisfactoriamente, y eso hace que uno se retraiga de consumir y ahorre más. Hombre, desde luego, en el mundo occidental las ventas minoristas son fundamentales, porque dependemos de, en una parte muy importante, de lo que se venda de los servicios, ¿no? Y entonces el que bajen es una mala impresión para lo que el devenir que tenemos en la economía. Bueno, Cifuentes, vamos a ver. Hoy hemos visto cómo los bancos han sido los que han evitado una catástrofe mayor con subidas en CaixaBank, en Bankinter, Sabadell también terminaba para arriba. Los bancos resisten. Los bancos resisten, pero lo que hemos visto en Caixa es que simplemente ha hecho un rebote de lo que cayó previamente el día anterior, el viernes. Con lo cual, bueno, CaixaBank ha subido muchísimo, ha subido muchísimo. Y ojo, porque vamos a ver si puede seguir teniendo este recorrido, porque la subida ha sido espectacular. Entonces hay muchos inversores con beneficios y entonces, oye, cuando tienes muchos beneficios, pues te dan ganas de ejercer las plusvalías que tienes. Ayer, la semana pasada ya decíamos que era tarde para comprar, quizá pronto para vender, pero que su precio se encontraba muy cerca del precio objetivo según la mayor parte de los analistas. Por tanto, probablemente el recorrido sea menor. Pero aprovecho la oportunidad de hablar a los bancos para contestar a estos ignorantes, populistas, etcétera, de Podemos, que están viviendo una situación inusual de ataque directo a las personas. Eso solo se hacía en el nazismo. De tal manera que eso está ocurriendo, ya no solo a las empresas. Que sepa la señora Belarra que los
bancos juegan un papel esencial, que mucha gente no podría comprarse un coche si no existieran bancos, que uno de los grandes avances sociales de la historia de España ha sido precisamente la hipoteca, la ley hipotecaria de hace 160 años, que ha permitido el acceso a la propiedad al 80% de las familias españolas, etcétera, etcétera. Y además, es verdad que puedes decir, hombre, es que es una barbaridad, 9.000 millones de euros de beneficio. Hombre, depende de las operaciones y dónde. Quizás sea un poco técnico, pero se considera que el coste del capital en este momento, según las instituciones internacionales, está entre el 10 y 12%. Es verdad que el Banco Santander, en general, ha obtenido un 13% de rentabilidad de ROE, pero en España el 7 y pico. Por tanto, en España no está remunerando al capital. No seamos tan bárbaros. Es verdad que a mí me gustaría que dieran un servicio más personalizado, sobre todo a la gente mayor, estamos de acuerdo. Estamos hartos de hablar con una máquina. Pero dicho lo cual, se está cometiendo una auténtica barbaridad, porque hay que tener en cuenta que los empresarios son los que producen eficientemente bienes y servicios, son los que consumimos los demás, son los que generan empleo y los que pagan impuestos y aportan valor. Me parece de una enorme gravedad la situación que se está produciendo actualmente de ataque directo a las empresas y a empresarios concretos y que además institucionalmente, en este caso de la COE, no haya una respuesta contundente. Vamos a ver un poquito lo que está pasando con los datos del paro, que son muy interesantes. Ya los vimos en su día, sí, lo sé, pero es que resulta que Eurostat ha cogido y le ha quitado un poquito de brillo a los datos españoles y les ha añadido 173.000 parados más a las cifras que ofrecía el país, a las que ofrecía el Gobierno de España, a los datos que mandó Yolanda Díaz para terminar de concretar. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque Eurostat está comenzando a cuestionar la forma de contabilizar el desempleo y además pues está viendo que no es la más transparente que cabría esperar. Hombre, evidentemente, en primer lugar, pasar de parado a contratado como fijo discontinuo, no hacer nada y estar cobrando el paro, resulta que pasas de ser parado a no ser parado en cuanto a la cuantificación estadística. A mí me parece que esto recuerda enormemente a Alicia en el País de las Maravillas, que lo que haces es denominar con términos falsos la realidad. Es verdad que la propia Yolanda dice, somos incapaces, hombre, no, incapaces de cuantificar. Somos incapaces, ya valía. Con eso se puede quedar, pero los Reyes Magos, en general, pero según diferentes institutos de estudio, etcétera, estamos hablando de unas 600.000 personas, sobre todo de hostelería y otros servicios, que están no parados porque son fijos discontinuos, pero no están haciendo nada y están cobrando el paro. De tal manera que cuando menos una parte los ha sacado Bruselas, pero yo creo que habría que incrementarlo. En cualquier caso, antes de esta limpieza, como usted dice, teníamos ya la tasa de paro más alta de Europa, el 12,94%. Evidentemente, ya uniendo estos, subimos un punto y algo más. Tenemos ese triste récord y además, insisto, la transparencia, ojo, no solo en el paro, sino, como hemos comentado aquí, resulta que en el IPC han cambiado la ponderación de aquellos productos que más subían, curiosamente sin explicar tampoco cómo. Y ya me anticipo. Crecimiento. Claro, eso le iba a decir, ya le ha puesto un pincho de tortilla a que el crecimiento en el cuarto trimestre, que recuerden ustedes que fue del 0,2%, se revisará al 0 o ya veremos si negativo. Uf. Esto es lo que se llama estadística y contabilidad creativa. Sí. No sé si lo dan en alguna universidad. No, en las universidades todavía no enseñamos a hacer trampa. La verdad sea dicha. Bueno, oiga, Cifuentes, le voy a pasar un balón privilegiado al área, que demuestra la utilidad de la bolsa si uno la sabe interpretar adecuadamente. Mira, y les vamos a poner un ejemplo de que no hay mejor forma de inversión que la bolsa a muy largo plazo. Si un inversor se hubiera comprado acciones de Amadeus cuando se lo permitió su salida a bolsa, esto es en enero del 2011, han pasado 12 años, no las hubiera vendido esa misma persona porque no tenía necesidad, perfecto, superó la pandemia, todas esas inquietudes que tuvimos todos, ¿verdad? Hoy hubiera visto cómo sus ganancias ascenderían al 461%. Sí, no, efectivamente es brutal y coincido. El único problema es que yo le diría esto, es que este es un valor que ha ido muy bien, que les felicito a todos los que hayan estado invertidos tanto tiempo, pero el tema es que hay que diversificar, porque así como este ha ido muy bien, otros no han ido tan bien. Y entonces, imagínese que en vez de usted ha comprado Amadeus, pero
otra persona a comprar otro valor que el que creo que va a mencionar usted después. Abengoa, porque perdone que lo diga. Pues entonces, claro, ahí ya hacemos media. Entonces, a medio y largo plazo, la bolsa está claro que da unos beneficios, incluida la inflación, pues que tienen un porcentaje, depende de dónde se invierta, entre el 5 y el 8%. Pero hay ciertos momentos en que también es bueno salirse. En general, cuando vienen, como por ejemplo el año 2022, oye, entrar en los momentos en que hay oportunidades claras y los precios se ponen baratos. No, y además, evidentemente, yo no les recomiendo que inviertan en bolsa aquel dinero que van a necesitar a corto plazo. Sin duda. Que entren en bolsa, se olviden durante un tiempo y a largo plazo, casi con toda seguridad, si hacen un paquete equilibrado, no solo se apuestan por un número en la ruleta, sino se apuestan por una columna, etcétera, bueno, pues les va a salir mucho mejor que la renta fija, por ejemplo. Pero, evidentemente, a muy largo plazo, y por tanto tampoco les recomiendo que esa estrategia, salvo pensando, como decíamos antes, en los nietos, inviertan en bolsa aquellas personas ya con una edad muy avanzada. Vamos a hablar de Abengoa porque no en vano fue o es la mayor quiebra de la historia empresarial española. Resulta que Abengoa es socio del mercado mayorista de la luz y su participación va a salir a subasta por poco menos que por cacahuetes. Y eso está haciendo temblar el statu quo de lo que podríamos llamar ese sector o ese subsector. Primero, devalúa la media, claro, como estábamos hablando. En segundo lugar, puede entrar algún intruso, entre comillas, entiéndanme, sí, sí, un intruso que no está habituado. Que al gobierno no le vendría mal. Que a lo mejor lo busca. Porque, curiosamente, el gobierno siempre hace operaciones que le benefician de una manera u otra. Sí. Y esto a lo mejor sí que se busca algún operador que les pueda interesar para que ese precio minorista baje significativamente. Y en cualquier caso, lo que sí que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de la mayor quiebra, porque ahora se llama concurso de acreedores con liquidación, pero mayor quiebra que ha vivido nuestro país, y lo que están haciendo es vendiendo precisamente unidades productivas. Ya nadie ha intentado, que yo sepa, rescatar conjuntamente la totalidad de Abengoa. Salió mal esa operación de los minoristas, etcétera, y por tanto ahora lo que se están vendiendo unidades productivas. Eso sí, también algunos atentos que algunas energéticas eso pueden ser atractivas. Pero aquí lo que va a hacer es modificar el status quo de los participantes en el pool. Estas son las cuentas al revés. Si alguien hubiera invertido hace 12 años en Abengoa, hoy no tendría nada. Claro, ha habido grandes oportunidades y ha sido un valor muy especulativo, pero vamos, nosotros ya a partir de un cierto punto nos salimos de él, los stops saltaron y ya, pues lógicamente, están las circunstancias. Y además le voy a contar una anécdota, me parece que tenemos un poquito de tiempo. Como ya las acciones no son físicas, pues casi alcanza el precio cero. Le voy a explicar por qué. Porque ha habido algunos casos en la historia de España que el valor de las acciones para los numismáticos, etcétera, ha evitado que cayera a cero porque la gente las ha comprado para enmarcarlas, ¿no? Como coleccionismo. Como coleccionismo. Claro, pues en explosivos, caso, por ejemplo. Eran muchísimas y... No, y no había. Ya no son físicas, claro. Sí, antes eran obras de arte. Esto es la escriptofilia. Sí, señor. Bueno, tenemos que hablar de un buen amigo que hemos perdido. Se nos ha ido un maestro, Juan Velarde, el economista asturiano que fue premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales en el 92 y que ha fallecido con 95 años en Madrid, pero no de causa natural, sino por accidente. Efectivamente, se ha ido una voz, una orientación, una luz para toda la política económica española, pero además en mi caso se me ha ido mi gran maestro junto con el profesor Geijo. ¿Por qué? Porque yo he estado vinculado, y toda mi carrera universitaria ha estado vinculada a Juan Velarde desde el año 79 hasta ahora, que además mantenía, afortunadamente, porque para él era muy importante y le preocupaba mucho, ha mantenido la lucidez hasta el último instante, porque ha muerto en acto de servicio, y así lo acabo de escribir. Acababa de terminar un artículo, subí a cenar, volvió al despacho de su casa, que estaba en el piso de abajo, y se cayó por las escaleras. De tal manera que ha muerto trabajando como a él siempre le gustó. Es verdad que ha sido muy importante desde el punto de vista de la docencia. Muchos catedráticos, en concreto 25, procedemos directamente de él. Yo, mire, yo soy el 13
tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero yo soy el 13 y el primero es el profesor Tamames. De tal manera que, en segundo lugar, hay que tener en cuenta que siempre orientó la política económica. Es verdad que en muchas ocasiones, como en los últimos años, era Casandra. Decía la verdad, pero no le hacía caso al gobierno. Pero afortunadamente, Casandra fue escuchada en muchos momentos. ¿Cuándo fue escuchado? En el plan de estabilización del 59 para abrirse, apostando por la incorporación a la Comunidad Económica Europea. Y recientemente, quizá, su último gran éxito de política económica, porque prácticamente lo copiaron al dictado, fue el modelo Aznar-Rato, tan exitoso desde el punto de vista de política económica. Además, fue un gran funcionario, introdujo orden que ahora también sería necesario en el Tribunal de Cuentas, y su obra permanecerá enormemente. Y desde luego hemos perdido todos los españoles e iberoamericanos, él tenía una enorme presencia ahí, pero algunos hemos perdido a un maestro. Siempre te llevaremos en el recuerdo y en el corazón. Que en paz descanse. Bueno, Cifuentes, cuénteme qué ha pasado hoy, este tropezón, podríamos decir, de la constructora de Florentino Pérez, que tropieza en la Liga con el Real Madrid y con ACS. ¿Qué pasa con ACS, que es el segundo o tercer día que sale en la lista de los que tienen bajón? Bueno, con el Real Madrid, el otro día el partido con el Valencia, yo creo que estuvo bastante aceptable. Bueno, dicho, ya sé que en Mallorca... Creo que se salta usted un partido. Sí, el del Mallorca. Bien, bueno, simplemente yo creo que ACS pudiera estar haciendo techo, ha tenido también una subida espectacular y entonces, oye, es que creo que en general muchos valores del IBEX y en general la bolsa pues ha tenido un recorrido muy relevante. Y entonces, claro, si subes un 12% en los primeros 35 días del año, pues tiene que haber correcciones. ¿Por qué? Porque hay gente que ha ganado mucho y ya quiere ir haciendo coberturas y hay que dejar que corra el tiempo. Entonces, yo lo que creo es que podemos estar en un alto en el camino en general, no solo en ACS, sino en muchos valores, y bueno, para ir haciendo trading y comprando en momentos que la corrección sea interesante. Profesor Iranzo, oiga, no sé si le supongo enterado de que estaban produciendo unas unidades, unos convoys de tren para Asturias y Cantabria que no cabían en los túneles. Bueno, hay respuesta desde el punto de vista de la Administración. ¿Por parte de quién? Por parte de Renfe, que ha cesado al exgerente de los trenes de Cantabria por el error del gálibo de las unidades. Y Adif también ha cesado al jefe de inspección, porque por lo visto no inspeccionaba mucho, ¿no? Eso, un escándalo, pero ya había precedentes. Recuerden ustedes ese tranvía que recorre Sevilla, fundamentalmente alrededor de la catedral, que en el viaje inaugural no pudo girar porque era más grande que la esquina correspondiente. Por tanto, ya existían precedentes. Y este es mucho más grave. Primero porque es muy urgente, precisamente, mecanizar en gran medida el acceso a través del ferrocarril a la cornisa cantábrica, que ahora sigue siendo muy deficiente. Esto además estaba pensado fundamentalmente también en carga, etcétera, de tal manera que me parece de una gravedad extrema, pero de una extrema gravedad porque no solo genera pérdidas a una empresa privada y sus accionistas, un error de esta envergadura, sino al ser una empresa pública, ese gravísimo error lo vamos a pagar los demás, porque parece ser, todos los ciudadanos, que esos convoyes parece ser que se estaban fabricando ya y estaban en avanzado estado, por tanto habrá que pagar penalidades. Me parece de una frivolidad, una irresponsabilidad espectacular. Pero también le voy a decir que el sábado, una vez más, que antes no había ocurrido jamás, el AVE no salió a su hora. No, sí, es que el cuento... Y siempre está la política rondándolo siempre. Todo, que si la inauguración que me conviene, caso de Galicia, con aquel... pues Salvia, que en fin, que nos dejó tan mal recuerdo. El caso ahora del AVE a Murcia, que es más, tarda más tiempo Madrid-Murcia que Madrid-Barcelona. A ver, ¿qué proporciones? Hombre, y así va usted en alta velocidad a Extremadura. Bueno, lo digamos. Extremadura... De hecho, por lo menos han tenido la decencia, porque lo miré adrede el otro día en la revista Paisajes de Renfe, de quitarlo como línea de alta velocidad, hombre, es lo menos. Hombre, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues seguimos haciendo este tipo de cosas. Ojo que los trenes nos cuestan un verdadero congo. Hombre, por supuesto. Un dineral. Y esta obsesión un poco pueblerina, de como vienen elecciones voy a presumir de haberte llevado el AVE, aunque luego tenga 20 paradas y tarde más el llegar el AVE a Murcia que el AVE Madrid-Barcelona, pues estas son las cosas
que hacen que este sea un país verdaderamente incomprensible para Y además, afortunadamente, en muchas líneas, en este caso yo iba a Valencia, ya hay competencia Sí. con empresas privadas que les francesa, van a... italianas, Efectivamente. aunque de momento van perdiendo dinero, pero Pero es el punto muerto que sea claro, el breakpoint. la apuesta es a largo plazo y seguro que arañan porque la gente dice que el AVE es muy caro y que el AVE Pues mire, ya tiene sus efectos porque yo solo puedo ir en Renfe porque me bajo en Requena la mayor parte de las veces y las otras no paran, pero ya me ha costado la mitad desde que hay competencia de Renfe. En fin, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Les agradezco mucho a ustedes su presencia aquí y a ustedes los veo en la redacción abierta al volver de la publicidad.